Bueno, en esta noche de entre semana tenemos la oportunidad de retomar el estudio que hemos estado haciendo, que hicimos buena parte del año pasado, en de la epístola a los hebreos, epístola general a los hebreos, y justamente también para tener en memoria especial en esta noche específicamente la celebración de la Epifanía de nuestro Señor, que por día exacto fue ayer, fue 6 de enero, y pues se me hace muy interesante y muy práctico para nosotros, muy didáctico también, que coincida en esta noche tanto nuestro estudio específico de Hebreos con la fecha en la que estamos hablando, precisamente por lo que aborda el capítulo en el que estamos, que es el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos. Es Hebreos 11 y para esta noche y en lo que estaremos estudiando en lo siguiente van a ser los primeros 15 versículos. Muy a propósito, por cierto, entonces digo yo del tema y de una de las tantas enseñanzas que tenemos de la Epifanía de nuestro Señor a propósito y específicamente de la visita de los magos de Oriente. Y dice Hebreos 11 para que lo tengamos allí a nuestra mano junto con la parte que ya leímos de los magos en San Mateo 2. Dice Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Cuando nosotros hablamos entonces, para ir conectando los puntos con lo que hemos venido diciendo, en la epístola a los Hebreos hemos hablado en general de un argumento central. Jesús es el Hijo de Dios, Él es superior a los ángeles y en consecuencia Él es nuestro sumo sacerdote, el cual puede darnos vida, el cual puede ofrecer un sacrificio tanto más superior que cualquier otro y llevar sobre sí mismo entonces nuestra condición humana. Ese es, podríamos decir, el argumento central de quién es Cristo y cuál es la trascendencia de entender quién es Él para nuestra vida, para nuestra eternidad. Que si ustedes se fijan, pues es una muy buena sección de toda la parte central de la epístola que estamos leyendo. Ahora, cuando nosotros leemos Hebreos, y me parece que es una pregunta bastante común, al grado que yo creo que es la razón para el autor escribir y ahondar un poco en lo que es la fe, precisamente porque de quien estamos hablando es de Cristo Jesús, nacido, digamos, para el tiempo de Hebreos, hacía unos, pues máximo 40 años. Y no obstante, todos los argumentos que ha utilizado el autor, todas las referencias históricas, textuales, filosóficas, textuales, históricas que ha utilizado el autor, son respecto a y a propósito de personas que no vivieron hacía 40 años, que no estuvieron hacía menos de un siglo. Al contrario, estamos hablando de que todos los argumentos históricos, filosóficos y documentales que está haciendo el autor a los Hebreos preceden al tiempo del autor por mínimo 1000 años. Y de ahí podríamos extendernos un poco más todavía, ¿no? Y entonces llega la pregunta obvia, si estamos hablando de Jesús el Salvador, que nació hace 40 años aproximadamente en tiempos de este texto, ¿qué fue de todos aquellos de hace 2000 años? ¿Qué fue de todos aquellos hace milenios? Y incluso no nada más hace milenios, sino de todos aquellos que no tuvieron nada que ver con el Jesús histórico. ¿Sí? Y me parece que esto es relevante especialmente para la naturaleza del libro a los Hebreos, porque Hebreos es un libro bastante aterrizado en la realidad humana.
depende del hecho de que Jesús haya sido una persona histórica y que como tal haya sido quien él dijo ser, el Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque para nosotros en este tiempo el problema es distinto. Para la gente del tiempo del autor de los Hebreos, el problema era que Jesús, a quien todos conocieron, a quien seguramente muchos vieron cara a cara, decía ser el Hijo de Dios. Un verdadero problema para la gran mayoría de la sociedad en torno a la cual el autor de los Hebreos está escribiendo. Fíjense, para nosotros el problema todavía hacía unas 2 décadas era que si Jesús había existido o no. Hoy en día ya no ese es el problema. Hoy es el problema un poco más parecido al que se vivía en aquel momento, en el tiempo de los hebreos, sobre si Jesús verdaderamente es quien dice ser. Entonces, estamos hablando de que la pregunta forzosa siempre es, entonces, ¿cómo ese Jesús, que para ellos vivió hace 40 años, que ahí tienen a la mamá viva todavía seguramente, que ahí están todavía sus discípulos, varios de ellos con vida, y incluso en tiempos de sus ministerios, ¿cómo es que ese Jesús tiene trascendencia para mi vida, yo que no lo conocí? Y no nada más yo que no lo he conocido, yo que no lo vi, sino todavía precisamente por, como decía hace un momento, ¿no? Por la naturaleza de este libro, ¿qué pasó entonces con todos aquellos que vivieron miles de años antes de que el Jesús histórico que todos conocimos viniera a este mundo? Y entonces aquí el autor lo que introduce es una palabra que nosotros tenemos un poco mal entendida, y no nada más estoy hablando de nosotros como personas en este tiempo, sino incluso muchos cristianos, tenemos mal entendido el concepto de lo que es la fe. ¿Sí? Y fíjense bien, que es la fe, como la entendemos. ¿Se está tirando el agua en el baño? Ah. Fíjense bien, yo creo que vale la pena que aprovechemos para definir o clarificar lo que es la fe según la palabra de Dios, lo que es la fe cristiana. ¿Por qué? Pues porque estamos nosotros cargados con toda una contextualización ideológica, toda una construcción filosófica en torno a nosotros mismos, que no nada más afecta a las personas en general fuera del mundo cristiano, sino que también tristemente de muchas maneras termina afectando a los mismos cristianos dentro de la iglesia. Y me parece que la definición del autor a los Hebreos es bastante clara. Dice, ¿qué es la fe? Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si ustedes se fijan, eso no tiene nada que ver con el concepto popular que nosotros llegamos pues a escuchar e incluso a replicar en cuanto a esta palabra tan importante. ¿Por qué? Pues porque en el mundo, en las definiciones externas a la palabra de Dios, la fe no es diferente a una expectativa, no es diferente a un anhelo, no es diferente a un deseo. Y para que nos quede claro, eso no es fe. ¿Sí? La fe no es lo mismo a decir te deseo un feliz año. La fe no es lo mismo a decir, yo espero que suceda esto o yo quiero que suceda esto. Eso no es la fe. ¿Sí? Y les digo que esta mala idea que tenemos de la fe, pues es bastante popular, porque una de las películas más famosas de temática cristiana en épocas recientes, no sé si ustedes lo recordarán, es la película del Príncipe de Egipto. ¿Sí? Y en el Príncipe de Egipto, que ganó muchos Grammys por la música y varias premiaciones internacionales por la belleza de la misma película, ahí es donde vemos muy claramente, porque dice al inicio, fíjense, al inicio de la película dice, esta historia es sobre tal, y fue elaborada con el apoyo, con la asistencia de teólogos y de historiadores y de arqueólogos y bla, bla, bla. Esa es una leyenda que dice, no me acuerdo si al inicio o al final, creo que ese es al inicio, basada en tal y tal y tal.
Y esto no nada más nos preocupa, sino que también nos explica muchas cosas. Fíjense bien, ¿qué significa esto? Que lo que sea que dice la película tuvo por lo menos la presencia y peor de todo, incluso quizás la aprobación de muchos cristianos, expertos se supone en el área, ¿no? La canción principal de la película, que es a lo que me refiero, dice esta frase, milagros en español dice, milagros tú verás si tienes fe. Y luego dice, hasta morir hay que confiar. Milagros lograrás, lo vas a ver, si tú con fe así lo crees. Así será, lo verás, será si tienes fe. ¿Sí? Esa frasecita, esa que les acabo de citar, que es el coro de la canción, es un resumen perfecto del concepto de la fe que muchos cristianos tienen dentro de su pensamiento, que muchas iglesias incluso tienen dentro de su cosmovisión, y no sorprende que también sea el concepto de fe que tiene el mundo. Y fíjense bien, hermanos, ¿cómo entienden la fe en otras palabras? La fe se convierte en un poder personal. La fe se convierte en algo nacido de nosotros que de alguna u otra manera tiene poder de cambiar las cosas fuera de nosotros. Para el que nunca ha estudiado historia de la filosofía, pues a lo mejor esto suena muy interesante, muy innovador y muy lo que ustedes quieran, pero esto no es otra cosa más que lo que en su versión más reciente nosotros conocemos como filosofía existencial. ¿Qué es esto? ¿Qué dice la filosofía existencial secular? Que hay dos mundos, el mundo subjetivo y el mundo objetivo. El mundo objetivo es el de la ciencia, el de las leyes naturales, el de la historia y todo eso, que sigue patrones, que sigue leyes, pero el mundo interior, es decir, el mundo subjetivo, ese está sujeto a lo que nosotros queremos, ¿sí? En consecuencia, lo que sucede en nuestro interior obedece única y exclusivamente a lo que nosotros decimos que sea, ¿sí? De tal manera que nosotros somos gobernantes, nosotros somos monarcas de nuestro mundo subjetivo, ¿sí? Y podemos hacer con nuestra individualidad lo que nosotros queramos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema que entienden los filósofos que se dan cuenta de ello? Que no porque tú digas algo en tu interior significa que va a ser cierto afuera, ¿sí? Y entonces es aquí donde pierde su naturaleza filosófica y se empieza a mutar y se empieza a torcer hasta convertirse en una suerte de, pues, misticismo barato, magia barata, en el que de alguna manera o de alguna forma lo que sucede en nuestro interior puede transportarse hacia el exterior y entonces cambiar la realidad. ¿Sí? Lo que tú sueñas y anhelas en tu corazón, de alguna manera tú puedes transportarlo, traspasarlo, proyectarlo hacia el exterior y de esta manera cambiar este mundo objetivo, cruel, frío, duro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es una voz interior, eso es un poder interior a través del cual tú cambias las cosas. Esto que les estoy diciendo está presente en todas las áreas del pensamiento y de la praxis humana que se puedan imaginar. Está en la educación, está en la educación como ciencia, está en la pedagogía, está en la psicología, está en la tanatología, está en todas las áreas, en la sociología, en la historia, y obviamente pues en la filosofía, en donde si ustedes se fijan, la dirección de las cosas es de dentro hacia afuera. Todo empieza en el interior y termina en el exterior. Todo nace en el interior y resulta en el exterior. ¿Sí? Y esto es importante que lo vayamos entendiendo. ¿Por qué? Por dos situaciones. Una, decía un filósofo, escritor, muy curioso que se llamó Fyodor Dostoyevsky, decía
Mire, al mundo no le interesan sus pretensiones. Al mundo, refiriéndose a la realidad, ¿no? A la realidad no le interesan lo que usted diga en su cabecita. ¿Sí? No le interesa lo que usted cree y lo que usted diga que puede hacer. Un muro es un muro. Así dice Dostoyevsky. ¿Por qué? Y ahí vamos al segundo problema. De pura entrada, vean cómo no es cierto. No es cierto que lo que tú digas cambia la historia, ¿no? Y dos, porque no siempre lo que tú quieras y lo que nazca en ti, de hecho casi nunca, es lo mejor. Porque para que ese fuera el caso, tendrías que ser una persona capaz de conocer todos los aristas de tus decisiones para poder atreverte a materializar fuera de ti algo que nació en tu corazón. ¿Saben por qué todas nuestras ideas funcionan perfecto en nuestra cabeza? Porque en nuestra cabeza nosotros somos el único parámetro. ¿Sí? No sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Pero dicen, hay memes hasta de discursos, hay memes hasta de pinturas, ¿no? Hay un muchacho que hizo una pintura y le quedó pues horrible y dice, se veía mejor en mi cabeza. Pues sí. ¿Por qué? Pues porque en su cabeza el único parámetro es él. Entonces todo funciona perfecto. ¿Cuál es el problema? Que a la hora que sale de sí mismo y trata de proyectar esa perfección vivida en su cabeza, se encuentra con realidades que no les interesan sus maquinaciones internas y se da cuenta que hay un problema que se llama pulso, por ejemplo. Se da cuenta que hay un problema que se llama rugosidad del material en donde está pintando. Y se da cuenta que hay un montón de cosas que no había tenido en cuenta porque en su cabecita, dentro de su corazón, todo funcionaba bien. Y ese es el problema. Es peligroso, por no decir que perverso, el mentirle a las personas y el empoderarlas para decirles que lo que nazca en tu corazón y lo que tú pienses y decidas, puedes materializarlo fuera de ti mismo. Porque les digo a mis alumnos, es que ustedes todos los que les dicen esas tonterías de que ánimo, tú nada más suéñalo, sigue tu corazón y todo eso, todas esas frasecitas que están dice y dice y dice, se lo dicen a niños que creen que van a ser como los Backyardigans. Que lo que proyectan de sus cabecitas van a ser historias de héroes y de victoria y de, pues no sé, de paz mundial y todo eso. El problema es que eso es lo mismo que le han dicho a los grandes dictadores, a los grandes monstruos de la historia, que ellos, a diferencia de la gran mayoría de la humanidad, sí lograron proyectar su interior. Que sí lograron transportar sus deseos a la realidad. ¿Qué creen? Ellos se toparon con un problema muy insignificante, que es que las personas son mortales, que el pueblo se muere de hambre. Y yo creo que muchos de ellos no lo habían contemplado, digo, en los mejores de los casos, ¿no? Porque es que la gente no se tiene que morir. El comunismo ha matado 80 millones de personas en el mundo, en China especialmente. Les aseguro que eso no lo escribió Marx. Asegúrate de matar 80 millones de personas, que ni siquiera creo que el dato es cierto, creo que es más. Pero pasó. Y entonces nos queda. ¿Sí? Esta forma de pensar, esta forma irresponsable y perversa de pensar, es la que está detrás del concepto que tiene la gente de la fe. De que si tú crees en algo, va a pasar. ¿Sí? De que si tú crees algo con fe, nada más porque tú crees que es cierto, se va a volver cierto. Y miren quién se los está diciendo, y les puedo decir que eso es una tontería. La canción dice, milagros tú verás si tienes fe. ¿Se acuerdan de esta cancioncita, no? Pues, ¿qué creen? Hay mucha gente con mucha fe que espera ver cosas que sucedan y ¿qué creen? No sucede. Hay gente, un servidor aquí, incluido, que con mucha fe
creían algo y pedían algo que sucediera y querían que algo saliera de alguna manera. ¿Y qué creen? No pasó. Una de dos, o no tenía fe, o dos, no es cierto que la fe crea cosas. No es cierto que la fe hace milagros. Y eso es una cosa que debemos tener bien en cuenta, porque eso no tiene nada que ver con la fe en la Escritura. La fe cristiana no crea nada. La fe cristiana no produce nada. Y eso que nos quede bien claro. Dice la misma palabra, ¿no? También los demonios creen y tiemblan. Los demonios son más creyentes que nosotros, los demonios tienen más fe que nosotros y que creen. Eso no significa que logren lo que quieran. Bendito sea Dios por eso. La fe cristiana no crea nada. La fe cristiana no produce nada. La fe cristiana no logra nada. Porque la fe cristiana no es un deseo que nace de nuestro corazón. La fe cristiana no es una proyección de tu voluntad hacia el exterior. La fe cristiana no es ni siquiera un deseo que tú pides, como en Disney a la estrella. Esa no es fe. ¿Sí? Y eso hay que tenerlo bien en cuenta, porque eso tiene que ver mucho con los magos de Oriente. ¿Saben de qué manera el día que la razón por la que celebramos y de qué manera la visita de los magos al niño Jesús fue un acto de fe? De la misma manera en la que toda esa lista de personas que nos da el autor a los Hebreos en el capítulo 11, eso sí es fe. Piénsenlo de esta manera para que lo tengamos bien simple para entenderlo. Los reyes magos, que quizás sí fueron reyes, fueron con fe a Jesús por la única y sencilla razón de que Jesús ya había nacido. Jesús ya estaba allí. El milagro de la Navidad ya había sucedido. ¿Y qué creen? Su fe no hizo que Jesús apareciera de repente. La fe de los magos no hizo que apareciera la estrella en el oriente. De la misma manera, vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo básico de ahí de los que tenemos en Hebreos 11, con Abraham, con Noé, que es la historia que más nos sabemos, ¿no? Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Déjenme les digo una cosa, la fe de Abraham, la fe de Noé, no causó el diluvio. La fe de Noé no lo salvó y la fe de Noé no construyó el arca. Y vean, y para esto vamos a enfocando lo que estamos diciendo para terminar en esta noche, fíjense bien. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Díganme, ¿cuál de esas dos definiciones, que es la reiteración de lo mismo, tiene que ver con lo que tú quieras que pase? Estamos hablando de dos palabras que ahí nuestra traducción en español nos da, pero que nos sirven de todas maneras. Certeza y convicción. Un anhelo no es certero. Ay, yo quiero tener, no sé, un coche nuevo. ¿Qué tiene eso de cierto? Nada. Por eso se llama anhelo. ¿Y qué creen? Decir, ay, yo tengo fe en que voy a tener un coche, es igual de vacío y es igual de contrario a la fe de la que estamos hablando. ¿Sí? Esa no es fe. Repito para que lo entendamos, la fe no es una proyección de lo que tú quieres que pase. La fe no es una proyección de tus anhelos, de tus deseos, de tus
tú estás convencido de algo y entonces tienes mucha fe. Esa no es fe. Eso es una proyección de tu voluntad y qué bueno que quieras, pero eso no es fe. Y entonces vean las palabras que utiliza, Hebreos 11:1. La fe es certeza y convicción. Y para lo que hemos venido leyendo en todo el libro de Hebreos, ¿saben cuál es la única manera de conseguir certeza y convicción? Cuando esa certeza y esa convicción está fundada en algo verdadero. Es decir, que es al revés. Fíjense bien, la filosofía moderna, la filosofía existencial dice, mira, lo imaginario en tu corazoncito tú lo puedes hacer verdadero. El concepto de fe no cristiano que anda dando vueltas por todos lados y que nosotros incluso hemos llegado a creer a veces, empieza en tu corazón y termina en la realidad, ¿sí o no? O sea, si tú tienes fe en algo, ¿dónde empieza esa fe? Pues empieza en tu corazoncito y luego la materializas, ¿no? Pero esa no es la fe que describe la palabra de Dios. ¿Cómo sucede la fe según Hebreos 11 ¿y qué es la fe cristiana? La fe cristiana empieza afuera y después en el corazón. Primero es cierta y luego se vuelve cierta para nosotros, no al revés. A ti en todos lados te dicen tus terapeutas, tus consejeros, tus coaches, tus maestros, los que tú quieras, ¿no? Te dicen que todo empieza en tu corazón y luego de ahí lo materializas. Primero tiene que ser cierto en tu corazón para que lo hagas cierto en el exterior. Así dicen esos tontos eslogans. Le digo a mis alumnos, oigan, qué tontos los judíos, ¿no? Digo a los hebreos que estuvieron en Egipto 300 años. Digo, qué tonto el niño cristiano con cáncer, ¿no? Digo, si los milagros los logra la fe, pues hubieran tenido fe 400 años antes, los hebreos. Habrían tenido, el niño a la hora que le dio cáncer hubiera tenido fe y ya se quitó. ¿Se fijan que así no funciona? La cancioncita esa que les digo, milagros tú verás si tienes fe. La pregunta es, ¿por qué no tuvieron fe hace 400 años cuando los empezaron a esclavizar? ¿Para qué esperarse hasta tener fe al final? ¿Y saben qué es lo más triste de todo esto? Que si es cierto que la fe es la que logra las cosas, que si es cierto que la fe es la que hace milagros, entonces ¿a qué necesitas a Dios en tu vida? Dios es intrascendente. Dios es irrelevante para tu vida. Si es cierto que tu fe es la que logra las cosas, pues entonces ¿para qué quieres a Dios? ¿Tú ten fe y ya? ¿No? Y por cierto, si quieres dejar de ser cristiano, pues ya nada más deja, al cabo que ya ni siquiera estás hablando en términos cristianos, ya mejor di manifiesta. Si se fijan, cuando la gente manifiesta allá afuera, ni a Dios ni lo necesita. Ay, es que yo voy a manifestar esas estupideces del año nuevo, ¿no? De las uvas y que no sé qué tanta bestialidad, ¿no? Hay una ovita que para no sé qué, la ropa interior esa, que de un color para... Digo, ¿cuántas de esas uvas no pasan? O sea, ni siquiera las primeras 2 uvas les aseguro que se logran. Entonces, ¿dónde está tu tonta manifestación? No que muy, ¿no? Y ese es el problema, dice Dostoyevsky. A la realidad no le interesan sus pretensiones. No le interesa lo que dice tu cabecita, porque no va a pasar. Entonces no sirve nada que andes ahí manifestando, que andes ahí haciendo que amarres, que andes ahí haciendo brujería y media de no sé qué. Porque es cierto. Eso es cierto. Nuestra vida humana está sujeta a la realidad histórica, a la realidad del universo. Y ese es el problema. Habla ahorita en el tiempo, en el entorno político internacional en el que estamos. No sé si ustedes se dan cuenta, pero el argumento es el mismo. O sea, si los pueblos tienen el poder de autodeterminarse, como tanto defendemos según esto, la libre autodeterminación de los pueblos. Porque, se fijan, todo inicia en el corazón de los pueblos y los pueblos logran proyectar hacia la realidad, ¿no?
Si eso es cierto, entonces, ¿qué creen? Las dictaduras, los gobiernos opresores, son lo que el pueblo quiere para sí mismo. ¿Sí o no? La pobreza, la gente que vive en pobreza, ¿qué creen? Es porque eso es lo que quiere. Al cabo que lo que tú proyectas es lo que se hace realidad. Al cabo que lo que tú dices aquí, fíjense bien, una persona, si todo lo que estoy diciendo que dice el mundo es cierto, una persona sigue siendo pobre, ¿por qué? Pues porque es lo que quiere ser en su corazón y entonces proyecta esa pobreza y la hace realidad en su exterior, ¿no? Una persona tiene hambre porque lo que quiere en su interior es tener hambre y entonces lo proyecta a la realidad y entonces tiene hambre. ¿Qué es la fe? Según la palabra de Dios, la fe es una certeza y una convicción de algo que ya es real y que tiene por simple y casual detalle que no lo ves. Punto sencillo, eso es la fe. Lo repito para que lo entiendan. ¿Qué es la fe? La fe es una certeza, una convicción en algo que es verdadero, pero que simplemente tiene la característica de que no lo ves. Pero eso no significa que no sea cierto. Hay mucha gente tonta que dice, hasta no ver, no creer. Y luego ven y no creen. Podemos justificar a todos los antiguos, no es que yo nunca vi a Dios, entonces Dios nunca existió. Bueno, nació hace 2000 años y lo tienes enfrente. No, es que Él no es Dios. Hasta no ver, no creer. Decía bueno, esa frase en las películas, ¿no? Pero les iba a platicar de un amigo, pero se me olvidó la frase que decía, pero bueno, si no lo veo, como decía el apóstol, ¿no? Si no veo con mis ojos y con mis dedos toco y con quién sabe qué, entonces no creeré. Y yo le digo a las personas, como si tus ojos fueran muy confiables. Como si tus ojos fueran... No sé si sepan que muchos de los monstruos antiguos, la razón de que existen es porque la gente no podía usar lentes. Y entonces veían criaturas, pero sin lentes. Imagínense yo con mi grado de astigmatismo y miopía, qué cosas tan extrañas veo, porque los lentes los inventaron hace como 250 años más o menos. Ay, muy confiables que han de ser tus ojos. No, es que si yo no lo pruebo, pues muy inteligente que has de ser. ¿Y saben cuál es el problema de todo esto? Que a final de cuentas tú estás descansando en lo que tú puedas decir que es cierto. Así, esto es muy cierto. Ese es el problema de la gran mayoría de nuestro mundo. Ellos creen un montón de cosas y están mal. Ahorita en el tiempo de agitación que estamos viendo política, vean ustedes, hay gente enojada por lo que ellos juzgan y ellos piensan que fue una barbarie. Y convencidos, y seguros, y firmes. ¿Y qué creen? Estás mal. ¿Se fijan? La fe en el concepto cristiano, hermanos, es simplemente llegar a decir, sí es cierto. Esa es fe. Porque el que hace verdad las cosas es nuestro Dios. Él es el que hace la verdad, Él es el que hizo el universo, en consecuencia Él es el que hace la verdad, Él es el que hace los hechos que sean ciertísimos y tú nada más llegas y dices, sí es cierto. Por eso es una certeza, por eso es una convicción, porque es cierto por sí mismo y tú solo llegas a darte cuenta de que lo es.
Y ahí no hay necesidad de que tú andes ni juzgando, ni, qué interesante, y validando y todo eso. Y lo mejor de todo, hermanos, es que si nuestro Dios es el que crea las verdades, si nuestro Dios es el que crea las realidades, y tú solo llegas a decir, sí es cierto. ¿Saben qué es lo mejor de eso? Que con toda razón y argumentos puedes decirle a alguien, estás mal. Porque no interesa lo que diga esa persona en su corazón, porque no interesa lo que diga esa persona muy segura y muy convencida, está mal. Porque tristemente, si lo que es cierto es lo que dice tu corazoncito, ya quiero verte diciéndole a los grandes dictadores y a los grandes monstruos de la historia, estás mal. No están mal, porque es lo que ellos dijeron en su corazón. Y gracias a que la fe es simplemente llegar a decir, sí es cierto, tú puedes decirle a la persona que está mal, estás mal. Lo que estás haciendo es un crimen. Lo que estás haciendo es malo. Y fíjense ustedes lo bonito de los magos de Oriente. Ellos que no tenían nada que ver. Ellos que no habían ni crecido en el entorno, ni... Eran gente de ciencia. Tan de ciencia que se dieron cuenta que esa estrella no era natural. ¿Sí se han dado cuenta de eso, verdad? Las estrellas no se mueven y se detienen en un lugar en específico. Y cualquier gente de ciencia se da cuenta, esa estrella se está moviendo raro, algo tiene. ¿Qué es esa estrella? Se ponen a estudiar, es que esto no es normal, se ponen a estudiar, y entonces con fe, no en a ver qué es, no en, pues a ver qué encontramos. Vean cómo llegaron con Herodes, vean ahí las palabras, llegan con Herodes y le dicen, venimos buscando a quién. Ellos no vienen, pues a ver qué hay, a ver qué se ve. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos no ven, fíjense, esta gente de ciencia y esta gente de fe no venía siguiendo algo que sus corazones querían ver. No venían proyectando algo que sus corazoncitos esperaban conseguir. Ellos venían a ver algo que era cierto porque la ciencia, las profecías de la historia lo decían que era cierto y en consecuencia ellos solamente venían a decir, sí es cierto. Y ellos van buscando a un niño que ya nació. Ellos van viendo a un niño que es rey y solo van a adorarlo. Eso es la verdadera fe. Y yo creo que nosotros en nuestra vida necesitamos un concepto de fe de esta manera, ¿no? No confíes en lo que tu corazón o en tu razón dice. ¿Por qué? Porque hay gente mucho más inteligente y mucho más sensible que dice un montón de tonterías y ojalá nunca se hagan ciertos sus ideales. Para nosotros la fe es simplemente una reiteración de lo que es cierto. Una eureka de lo que es cierto y en consecuencia vivimos en torno a esa certeza. Y dijeron los magos, su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Gracias, Señor, te damos en esta noche porque nos has dado tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das la fe, Señor, como regalo, no nacida en nosotros, sino nacida de la verdad. Ayúdanos, Padre, a acercarnos con fe como tú anhelas a ti, no en expectativas, no en deseos personales, Señor, sino sobre certezas y sobre hechos que tu Hijo Jesús ha creado para nosotros en la historia. Acompáñanos en esta noche, en la semana que resta, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.